Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dios le bendiga grandemente. Bienvenidos una vez más a su programa Restauración Profética. En la disertación de la palabra, nuestro hermano Emilio Enrique Pirela y este servidor, quien les habla, Jesús Rojas. Vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante acerca de las obras infructuosas de las tinieblas que nos alejan del Señor. Todas aquellas malas prácticas y rituales que han hecho que nos apartemos de la verdad, del camino del Evangelio. Y bueno, vamos a dar el paso a nuestro hermano Emilio Pirela para aprovechar así es, porque tenemos bastante información. Bien, gloria a Dios. Una bendición poder llegar a todos ustedes a través de este micrófono, una vez más, una gran responsabilidad delante del Señor. Es un espacio de poder compartir con ustedes esta enseñanza, una palabra realmente poderosa, que es cortante. Y especialmente, como decía mi compañero, mi hermano Jesús Rojas, un tema bastante interesante, un tema que ahorita está sonando muchísimo en la hora de las tinieblas, sobre todo cuando se acerca una fecha que es muy sonada, una fecha que es muy, que tiene algunos puntos, algunos tópicos allí que es necesario tocar, que es precisamente el 31 de octubre. Quizá afuera en la calle lo primero que le viene a la gente, a las personas, es precisamente la celebración del Halloween. Y vamos a partir precisamente de este tema, recordando el número de contacto para todos ustedes si quieren en la mensajería de texto, alguna consulta, alguna inquietud, el 0412-086-3080, repito, el 0412-086-3080. Bien, voy a estar brevemente, así para dar inicio al estudio, compartir una lectura en el libro de Levíticos, capítulo 20, verso 23, dice de la siguiente manera, Levíticos capítulo 20, verso 23, y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Oramos, Señor, te doy gracias porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Tú eres misericordioso, Jehová de los ejércitos. Te placido una vez más, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, traernos hasta este lugar, Padre Santo, porque no es aquel que quiere ni el que corre, sino a ti, Señor, que tienes misericordia en tu soberanía, Padre de la gloria. Yo te pido en este momento, Señor, que seas usando como instrumento, Señor, a nosotros, pasando carbones encendidos por nuestros labios para poder hablar, Señor, con entendimiento. Los misterios, Señor, que hay en tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que prepares los oídos, Señor, abras el entendimiento espiritual de aquellos que van a recibir esta palabra en esta tarde, Señor. Esa palabra no vuelve vacía, sino que hace el efecto para el cual tú la vas a enviar. En el nombre que sobre todo nombre, reconociendo que solamente la soberanía, el poder, el dominio, la potestad, Señor, la autoridad reside en la persona de Jesucristo. Gracias te doy, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno y para siempre es tu grande misericordia, en el nombre que sobre todo nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nacido bendito. Amén. Gloria a Dios. Bien. Bueno, ciertamente como estamos hablando de las obras infructuosas de las tinieblas, y es curioso porque se ha dicho muchas cosas acerca de esta fecha, el 31 de octubre, principalmente por lo que está en la calle, es la celebración del Halloween. Uno lo ven como algo ofensivo, como una tradición, que es simplemente una celebración, no hay nada peligroso allí en esa parte. Sin embargo, es necesario, cuando indagamos un poco, podemos encontrarnos con algunos elementos que son de corte ocultista, esotéricos. Recuerden que por ocultismo y por esoterismo se entiende aquello que está oculto a la vista, al público en general. Son cosas que están ocultas, que están en claves, que están en códigos que solamente los que practican el satanismo, los que practican corrientes ocultistas de las manchas, de la adivinación, del espiritismo, que es la nigromancia, la consulta con los muertos, pueden entender lo que la palabra del Señor llama en Apocalipsis capítulo 2, cuando le habla el mensaje a la iglesia en Tiatira, las profundidades de Satanás. Solamente los satanistas pueden entender algunos de los elementos que se esconden detrás de estas celebraciones. Y lo menciono porque precisamente el 31 de octubre, aunque no solamente es el Halloween, la celebración que se hace en ese día. Recuerden que el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, este monje alemán, estaba clavando en la puerta del palacio de Wittenberg, estaba clavando las 95 tesis con el título del justo por la fe y vida. Es una fecha importante, no solamente por lo que significa para la cristiandad, lo que se conoce como la Reforma Protestante, que hablaré más adelante en detalle, sino por otro
Otros hechos que ocurrieron en esa fecha, según la tradición judía, fue en el año 445 en el calendario gregoriano, 445 a.C., que podemos leer en el capítulo 8 del libro de Nehemías. En el año 445, en el mes séptimo del calendario judío, el mes séptimo vendría siendo en el mes de Elul, después del rey, se estaba leyendo el libro de la ley. Él se sentó a leer en Jerusalén el libro de la ley, y eso trajo una reforma espiritual. Sin embargo, para entender un poco el significado de esta fecha, no puedo dejar pasar por alto, hacer una aclaratoria desde el punto de vista de las Escrituras, lo que significa el Halloween. Primeramente, quiero dejar por sentado que el cristiano no debe participar de estas tradiciones del mundo, no se debe participar. Hay un llamado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo para Israel, en el texto que acabamos de leer en Levíticos 20:23, igualmente en Levíticos 18:24. En Jeremías capítulo 10 dice: así ha dicho Jehová, que no andemos en los caminos de las naciones, ni en las tradiciones de ellos, ni de las señales de los cielos tengáis temor, porque las tradiciones de los hombres, de los países, del mundo, de los pueblos, son vanidad. Hay un llamado a no participar en las obras del mundo en el Antiguo Testamento para Israel, para el pueblo que Dios había escogido para él, para santificarlo para él, y en el Nuevo Testamento, en el pasaje que leía mi hermano Jesús Rojas, en Efesios capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo le hace un llamado a la iglesia en general a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Hay una versión que dice las obras infructuosas de la carne, otra versión moderna dice las obras infructuosas del mundo. El mundo tiene sus propias celebraciones, sus propias tradiciones, y el mismo apóstol en la carta a la iglesia en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9, él le hace también algo importante, dice que nadie nos engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Dice, según las tradiciones, los rudimentos del mundo y no según Cristo. No podemos ser arrastrados como iglesia. Tenemos que marcar una diferencia entre lo que son las obras infructuosas de las tinieblas y las obras infructuosas y de las tinieblas del mundo, las obras espirituales del mundo, y lo que son la liturgia dentro de la iglesia. Tenemos que marcar una diferencia porque esto es sumamente peligroso. Yo entiendo y en cierto modo justifico que el hombre natural, el hombre inconverso, el hombre incrédulo, aquel que no ha llegado al conocimiento de la verdad, pueda hacer participación, tenga relación con las tradiciones del mundo por cuanto no ha sido instruido en lo que realmente significa el mundo espiritual, porque hay un mundo espiritual. La Biblia nos habla de un reino espiritual, nos habla del reino de los cielos, el cual no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo, Romanos 14:17, y nos habla de un reino de las tinieblas, que es precisamente el reino satánico, que tiene su manifestación en los aires, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2, cuyo príncipe es el príncipe de la potestad de los aires. El 1 Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Una carta que fue escrita en el año 97 después de Cristo aproximadamente. El apóstol Juan estaba diciendo que ya el mundo estaba bajo el maligno. En aquel tiempo, el tiempo romano, pues entendemos, como dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso que 2 Corintios 4:4 lo llama el Dios de este siglo, es el príncipe de este mundo. Tenemos que tener cuidado con estas celebraciones y no voy a quedarme corto solamente decir no participar en Halloween, sino también explicar en cierta forma lo que representa esta fiesta, una breve reseña del origen de esta tradición, que quizás ha sido un poco distorsionada. Uno dice que se originó en los Estados Unidos, otros dicen que se originó en Roma. Vamos a ver un poco de esto. Primero, el Halloween, que es una voz inglesa, una palabra inglesa, que ha sufrido varias transliteraciones. Halloween, que es el Día de Todos los Muertos, y la Iglesia Católica lo cristianizó a través de Bonifacio, del Papa Bonifacio IV, y Gregorio el Grande lo cristianizó, o sea, por sincretismo, llevando el panteón romano, aquel panteón en donde estaban los dioses de Roma: Júpiter, Mercurio, Apolo, Minerva, Baco, el dios del vino, el dios de las fiestas, de las algorías, de las lascivias. Él tomó este templo pagano y lo llamó, le cambió el nombre, le colocó: este es el templo de todos los santos, y a partir de esa fecha, en el siglo IV y V aproximadamente, fue cristianizado esta celebración, que aunque tiene orígenes muy antiguos, muy remotos, fueron los celtas, las culturas que ciertamente lo practicaron dentro de todo su contexto. Recuerden los celtas, lo que hoy es en Irlanda, las dos Irlandas, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Inglaterra, Gales, Escocia,
en esa región los celtas ya estaban practicando el Día de Todos los Difuntos, de todos los muertos. Recuerden que los celtas son los que tenían los famosos sacerdotes de la naturaleza, conocidos como los druidas, los sacerdotes de la naturaleza, que usaban sotana, de donde el catolicismo también copia por sincretismo el uso de la sotana, que no aparece en la vestidura sacerdotal que habla Levítico y el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, el capítulo 11. No solamente copiaron el catolicismo romano, no solamente copió el uso de la sotana de los druidas, que eran sacerdotes celtas que practicaban el Halloween, sino de muchas culturas, así también como la hostia, que se practica en la colectividad del catolicismo. La hostia es tomado por sincretismo de Egipto, el famoso Horus Osiris, la inicial de la hostia. Igualmente de la cultura babilónica, el catolicismo romano toma lo que es el título de sumo pontífice que tenía Átalo II, el último rey, el sumo sacerdote del templo babilónico. De los griegos toma el gnosticismo, toma la doctrina del cátaro griego, el inframundo, lo que se conoce como el purgatorio, que Tomás Aquino lo desarrolló más adelante. De Roma toma lo que es la sucesión papal, la infalibilidad de los papas, que era tomado de los emperadores, que eran considerados infalibles. Prácticamente el catolicismo fue tomando de cada una de las culturas precristianas, de cada una de las culturas paganas antes de Cristo, fue tomando algunos elementos para llevarlo a su doctrina, y de ahí es que nace el catolicismo propiamente dicho. Y todas estas cosas fue lo que llevó, hay que decirlo, a Martín Lutero en el siglo XV a rebelarse contra toda esta cantidad de aberraciones doctrinales. Y hablando un poco más del origen del Halloween, le decía que tiene su origen en los celtas, que lo practicaban con mucha fuerza. Sin embargo, cuando uno revisa las raíces antropológicas de culturas muy antiguas a los celtas, nos encontramos que todas las culturas, desde los tiempos de Noé, las culturas sumerias, las culturas mesopotámicas, el antiguo Egipto, ellos ya tenían celebraciones para esa fecha, precisamente el 31 de octubre, el 1 de noviembre, tenían celebraciones acerca del Día de los Muertos. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un evento que trajo gran mortandad en la historia humana, que se conoce como el diluvio universal, que podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 7. Recuerden que el diluvio universal relata que fue en el año 600 la vida de Moisés, en el mes séptimo del calendario judío, que es en el calendario gregoriano viene siendo octubre, entre octubre y noviembre. Hubo una gran mortandad porque solamente 8 personas sobrevivieron, y a partir de la civilización que comenzaron con los hijos de Noé hasta nuestros días, de Sem, Caín y Jafet, todas las culturas vienen celebrando el Día de los Muertos para esa fecha, precisamente por la gran mortandad que hubo en el Día Universal. Pero fueron los celtas quienes tomaron parte y formalizaron esta celebración dentro de su cultura, que hay que decirlo, no es la única celebración que ellos practican, es una de varias celebraciones. Así como los romanos tienen muchas festividades, los judíos tienen muchas festividades, los celtas tenían muchas festividades, dentro de las cuales estaba el Halloween, conocida como el Samaín, que es el 31 de octubre, el Día de los Muertos. El Imbolot era otra fiesta que también celebraban saltando al agua, o el final del invierno, la llegada de primavera. El Beltane, que es el fuego, la vegetación. La Luna Nasat, en agosto, de las cosechas, de los granos. La fiesta del Yulei, que era Saturnalia, que conocen los romanos como la Saturnalia, el solsticio de invierno. También, propiamente dicho, el Mabón, que era el equinoccio de otoño, la gran cosecha. Tenían todos ellos todas las celebraciones, de donde, por cierto, viene la famosa Cruz de Mayo, que Helena, la madre de Constantino, cristianizó, y a través de los sacerdotes españoles en la colonización a nuestro continente, llevaron hasta estas tierras, y por supuesto que celebran hoy la Cruz de Mayo, pero es una fiesta que también tiene igualmente un origen pagano, no de Roma, sino también de los celtas, la famosa Cruz de Mayo, los que conocen de esta clase de tradiciones. Entonces Halloween, hasta que vino, como le dije anteriormente, el Papa Bonifacio IV en el 615, y el Papa y Gregorio el Grande, y se encargaron de cristianizar esta celebración. El Día de Todos los Muertos lo llamaron la Víspera de Todos los Santos, tomando como lugar de celebración el Panteón romano, aquel que estaba encabezado por Júpiter. Y por supuesto hay otros elementos que hay que considerar, y es precisamente que el 31 de octubre, aparte de que se celebra el Día de Todos los Muertos, fue la fecha elegida por Anton Szandor LaVey. Recuerden, Anton Szandor LaVey es el fundador de la iglesia satánica, la iglesia de Satanás en California, fundada en 1926, el 31 de octubre. En esta fecha fue fundada esta iglesia satánica con su propia Biblia, también redactada por Anton LaVey, y precisamente todas las conferencias, por testimonio de ex satanistas que han testificado de lo que ocurría en esa fecha, todos los 31 de octubre, esto tiene que estar muy pendiente a la iglesia cristiana evangélica, todos los 31 de octubre de cada año hay congresos
hay encuentros, hay reuniones a nivel mundial de todos los satanistas, de todas las sectas satánicas en el planeta. Tienen mayor auge en países como España y los Estados Unidos, pero hay reuniones a nivel mundial donde se reúnen, practican la misa negra, el sacrificio de animales, de niños, hay artículos, hay documentales donde hay personas pagando condena actualmente por el sacrificio de niños, por el secuestro de niños que se hace en esta fecha. Estoy hablando del extremo de esta celebración, no estoy hablando de dulces o trucos, de los disfraces de los niños y todo eso, porque eso solamente es algo que aparenta ser inofensivo, pero realmente para esta fecha hay muchos congresos, muchos encuentros satanistas a nivel mundial, y cuando hablo de los satanistas, las sectas satánicas, déjenme decir que tienen gran auge en los países desarrollados como Estados Unidos, como España, como Italia, Francia, los países considerados del primer mundo como Suecia, Suiza, Holanda, Bélgica, estos países donde tienen muchos templos como el templo oriental, los Rosacruces, los templarios, el templo de Salomón, el templo de Seti, que son templos que son órdenes luciferinas que practican rituales satánicos, practican lo que se conoce como cultos mistéricos, los cultos cruentos e incruentos, donde aparece el fuego, la luz, sacrificios de animales y todas estas cuestiones. Hacen estas celebraciones el 31 de octubre, y esa es la fecha elegida por los satanistas a nivel mundial para celebrar el cumpleaños de Satanás, que se reprenda al diablo, para celebrar, hacer esta celebración, para reunirse, practicar sus misas negras y cualquier cantidad de eventos esotéricos, ocultistas, que los que conocen de esta materia deben saber lo que estoy hablando en esta tarde. No voy a entrar en detalle precisamente por la audiencia y por la hora, y es para que tengan una idea de lo que representa el 31 de octubre en el mundo, en el mundo del satanismo a nivel mundial. Hay muchas órdenes luciferinas a nivel mundial. No es solamente, repito, no solamente se trata de trucos o dulces como las famosas, salen las películas norteamericanas. Hay un mundo de las tinieblas, no puede ser ignorado. Hay un reino satánico, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo que están dispersos en los aires, como príncipes de los aires, como escribió el apóstol Pablo en Efesios 5:11, en Efesios 2:11 y en Efesios 2:2, en Efesios 6:12, los principados de la potestad de la región celeste. Esto es un mundo espiritual que no puede ser ignorado, no puede ser, mucho menos debe ser permitido en las congregaciones. Los encargados de hablarle a los jóvenes especialmente acerca de lo que significa esta celebración, Día de los Muertos, la Víspera de Todos los Santos, como llama el catolicismo por sincretismo, son precisamente los pastores, las congregaciones, los maestros, para que no vayan a caer en aquel analfabetismo bíblico, en aquella ignorancia, porque ciertamente han salido algunos personajes a querer congraciarse con el mundo. No voy a nombrarlos para no hacerles publicidad, a decir que se puede celebrar para no caer en legalismo, en religiosidad, cuando esto representa en el mundo satánico, representa una realidad, es una ofensa a la santidad del Señor, es una ofensa a la misma palabra, a la misma escritura, y somos nosotros los encargados de explicar lo que realmente significa el Halloween, el Día de Todos los Muertos. Y ojo con esto, los muertos no salen. Eso es un mito, eso es una leyenda, los muertos no salen. El sabio escribió en Eclesiastés capítulo 4, capítulo 9, versículos 4 y 5, Eclesiastés 9, versos 4 y 5 dice que los muertos nada saben, no hay paga para ellos, no tienen memoria, todo acaba en el olvido. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice de una manera contundente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, escúchese bien, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, pero tenemos que entender, no es estimando las maquinaciones del diablo, como está escrito en la primera carta de Pedro, para que no gane ventaja alguna sobre vosotros, 1 Corintios 2:4, entendiendo que el mundo entero está bajo el maligno. Esto fue una carta que fue escrita cerca del año 100, el ministerio de iniquidad está en acción, y nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios que está encargado de mostrar al mundo la multiforme sabiduría de Dios, tenemos que dar a conocer estos misterios, tenemos que alertar a la sociedad, a los jóvenes, acerca de esta realidad, para no caer en algunas actividades que en vez de ser tradición representan es abominación. Les repito, es un mundo real. El mundo de las tinieblas es real, no es una leyenda, como lo ven los jóvenes que se meten a practicar en las prácticas de rock and roll, las prácticas de satanismo en Estados Unidos, que creen, como se ha dicho la cultura norteamericana, gracias a los medios de comunicación, gracias a Hollywood, gracias a las comiquitas de World Pictures, de Century Fox, ven a Satanás como que es una leyenda, como que es un mito, como que es algo ficticio, como que es ciencia ficción, cuando realmente tiene un imperio que es el reino de las tinieblas, es un reino bien establecido, como habla el apóstol Pablo de Efesios 6:12, que tiene principados, potestades, gobernadores
de las tinieblas en este siglo, y ejércitos que son las huestes espirituales de maldad en la región celeste. Ahora, bien, ampliando un poco más lo que es este tema, quiero dejar claro algo, y es precisamente, ¿tiene alguna repercusión, tiene alguna influencia, tiene algún peso esto en el mundo, estos eventos del mundo espiritual, tienen algún peso en el mundo natural, en el mundo físico? Sí lo tienen. Recuerden que en nuestra nación, voy a poner el ejemplo que más se acerca quizás al Halloween, porque Halloween, aunque realmente etimológicamente en el origen significa el Día de Todos los Difuntos, el Día de Todos los Muertos, pero el catolicismo lo llama Víspera de Todos los Santos, tiene que ver mucho, y quizás la relación más cercana a lo que es la práctica del Halloween aquí en nuestro país es precisamente la santería. ¿Por qué? Porque la santería, como su nombre lo indica, busca la exaltación, la invocación de sortilegios a los santos, con sacrificios de animales, con vestimentas de blanco que reflejan una regeneración en la persona, la espiritualidad, las dedicaciones a las deidades del panteón Lucumí, el Ego, Ashun, Yemayao, Batalla, Shango. Todas estas deidades, que son deidades de la santería, tienen un peso en el mundo físico, por supuesto que tienen un peso, y el ejemplo lo vemos precisamente en las Escrituras, cuando vamos al libro de Éxodo y nos encontramos con el pueblo hebreo en la esclavitud de Egipto. Recuerden que los dioses de Egipto, el antiguo Egipto, el faraón, en los tiempos de José, en los tiempos de Moisés, dice la egiptología que se trata de el faraón Ramsés II Meyamón Sechepenra, el faraón que estuvo en los tiempos de Moisés. En el relato bíblico vemos que ocurrieron 10 plagas. El Señor descargó su ira para librar a su pueblo, al pueblo hebreo, para librarlo de la esclavitud de Egipto 400 años. Él descarga su ira a través de 10 plagas. Estas 10 plagas, cuando estudiamos el contexto, hacemos una exégesis del relato de Génesis, de Hechos 11 y 12, vemos que estas 10 plagas golpearon cada deidad que estaba en Egipto. El panteón egipcio, al igual que la mayoría de los panteones de las culturas paganas, de los sumerios, de los babilónicos, del panteón griego, grecorromano, estas culturas tenían 12 dioses principales de muchísimos dioses, porque eran politeístas y también eran panteístas, es decir, veían a Dios en todas formas de naturaleza, eran animistas porque adoraban a las criaturas del Creador, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos capítulo 1, versículo 21, dice que rindiendo y dando culto a las criaturas antes al Creador, el cual es bendito. Por eso que en Egipto, en Sumeria, en Grecia, en Mesopotamia, en Babilonia, ellos tenían dentro de sus dioses a animales, al viento, al dios trueno, al dios sol, al dios de las aguas. Y cuando se descarga la ira de Dios sobre estos pueblos, era precisamente porque Egipto, en su politeísmo pagano, en su panteísmo, en su animismo, en su espiritismo, ellos habían puesto esperanza primeramente en los dioses que su concepción, que su imaginación había creado, y el Señor comenzó a golpear a través de las plagas de Egipto una por una, ni siquiera desde la primera plaga, cuando se convierte el Nilo en sangre o torna un color rojo, sino cuando en la primera plaga, cuando se lanza la vara y se convierte en serpiente inmediatamente, y se come la serpiente de los otros reyes, de los otros magos de caldeos de la corte egipcia. Esto ahí estaba golpeando el Señor, estaba demostrando a Egipto de que no era Amorphis, el dios de la serpiente, el panteón egipcio, alabado sea el Señor, no era Amorphis el dios, sino que Jehová de los ejércitos era Dios sobre todos estos dioses. Inmediatamente cuando el faraón, en su arrogancia de quién es Jehová, quién es Yahvé, para que yo lo escuche, comienza a desatarse una plaga, cada una de las plagas, comenzando por el río Nilo. El río Nilo tenía un dios guardián, un dios de las aguas, un dios que cuidaba las aguas, y cuando se convierte el Nilo en sangre, ciertamente el Señor está golpeando el Señor al dios que los egipcios habían creado, que supuestamente le resguardaba el Nilo. Igual pasó cuando mueren los peces y salen las ranas. Es el Señor que está golpeando, está demostrándole al faraón, le está demostrando de que el Dios que ellos tenían de las ranas, el Dios Eka, la diosa de las ranas, una diosa grotesca, no era el Dios, sino que era Jehová el Dios sobre todas estas cosas. Igual ocurrió con la plaga de los piojos y las moscas, donde Het y Huachich, que era el dios de las moscas, era Jehová golpeando, dando un mensaje a los egipcios, al faraón, que él era Dios sobre esos dioses. Igual con Hathor, el buey sagrado, Hathor Ofat, el dios del ganado, cuando viene la plaga, el dios golpeando a ese dios creado en la concepción egipcia. Las úlceras, el dios Sedme, que era el dios de la sanidad. Ocurrió con el dios del granizo,
Cuando Dios envía granizo, esa tormenta de granizo golpea a Set y a Nut, que era el dios del cielo, la plaga de langostas, que era Isis y Serafis, que protegía las cosechas, el dios de las tinieblas. Recuerden que Horus, el templo de Horus, o Rai-Re, Semiramis, el dios del sol, era el dios egipcio. Cuando viene tinieblas sobre Egipto por 3 días, era el Señor Jehová golpeando a aquel dios y demostrándole a los egipcios que él era Dios sobre estos dioses. Igualmente con la muerte de los primogénitos, ellos tenían un dios para cuidar los primogénitos, Necróforos, y también al mismo faraón, ya que el faraón y su primogénito eran considerados ellos mismos como dioses. Dios permitió que murieran los primogénitos. Dice de hecho 11:6 que hubo un clamor en Egipto, el cual nunca ha habido desde que Egipto existe como nación hasta nuestros días, a causa de la muerte de los primogénitos. De hecho, había un dios guardián en el mar rojo, el dios Sobek y Anukis, y cuando Dios abre el mar rojo para el paso de los egipcios, de los hebreos, le está demostrando a faraón de que ninguno de sus dioses, como el cántico profético cuando se abre el mar rojo en Éxodo 15:11, canta Moisés y María en el Espíritu diciendo, porque Jehová Elohim es Dios sobre todos los dioses. Está demostrando el Señor Jehová a través de las plagas, a través de los juicios a la nación de Egipto, de que Él estaba por encima de todos esos dioses. Es curioso porque ahorita en nuestra nación está ocurriendo algo, está pasando algo que tiene mucha relación en cuanto a los dioses, que el venezolano, en su ignorancia, como llamó Pablo en Hechos 17:30, a los atenienses, a los epicúreos, a los estoicos, allá en la colina de Marte, a los filósofos, al decirle que Dios había pasado por alto la ignorancia en este tiempo y le manda a decir que se arrepientan. Hoy el venezolano en su ignorancia ha elaborado, ha hecho sus propios dioses como lo habían hecho los egipcios, han puesto sus esperanzas en cualquier cantidad de dioses que no es precisamente Jehová de los ejércitos, y esto en cierta forma ha traído sobre la nación un juicio que lo hemos reflejado en nuestra economía, lo hemos reflejado en la sociedad, en la descomposición social en todos los niveles, en la educación, en la seguridad, en la salud. De la misma manera como Egipto había creado sus propios dioses, la nación ha creado sus propios dioses. Estoy dirigiéndome específicamente hacia el panteón de la santería venezolana. El Señor reprende al diablo, que también forma parte de las obras infructuosas de las tinieblas. Ciertamente ellos piensan que a través de las vestiduras blancas ellos están demostrando regeneración. Ellos piensan que a través de los sacrificios a Lucumí, los Ulafa, al fin, a Mayumba, Bakúa, a Yoruba, ellos están demostrando lealtad a sus deidades, y los que están extrayendo juicio sobre esta nación están trayendo maldición de la misma manera como el faraón y toda su corte egipcia estaba trayendo juicio, estaba provocando la ira de Dios sobre aquella nación. Pero ojo, porque de la misma manera como el Señor resguardó a su pueblo hebreo de las 10 plagas que soltó sobre Egipto, también está guardando a su remanente, al remanente que es fiel a su palabra, a su remanente, lo está resguardando del juicio que está en esta nación, precisamente por el hecho de que se han creado dioses que buscan sustituir al verdadero Dios, al Dios de los cielos, que es Jehová de los ejércitos. Para poner un ejemplo en todo esto, recuerden que los principados de santería tienen nombres de diferentes formas, que son los que resguardan la finanza, las calles, los puentes, la prosperidad económica. Uno de los ejemplos precisamente es Olurum. Olurum, que dentro del templo de la santería, de las cortes espiritistas, es el que supuestamente cuida los caminos, los puentes, las carreteras, y en el catolicismo adorado como San Antonio de Padua, que por cierto es el patrón del pueblo Upata, del Palmar, del Pao. Y en el estado Bolívar, según las estadísticas, la mayor cantidad de accidentes ocurren precisamente en los troncales 10 y 18 que están allá en la vía Upata, el Pao, donde supuestamente hay un principado llamado Lurum, San Antonio de Padua, que es el que debe resguardarlo. La Biblia me dice que el que cuida mi camino es Jehová Roí, que es Jehová mi pastor, nada me faltará. El que me hace andar por valle de reposo es Jehová Roí, no es Olurum. El Señor está demostrando, al permitir todas estas desgracias, de que Él está por encima de estos dioses. Igual ocurre con Obatalla, que es el padre de los indigentes, los histéricos, adorados en el catolicismo romano como Nuestra Señora de Mercedes, como Santa Eucaristía, que es el padre de los indigentes y los histéricos, cuando el que sana, el Jehová sanador, es Jehová Rafá. Igualmente pasa con Changó, que es uno de los dioses principales de la santería venezolana, que es el dios del trueno, del fuego, adorado en el catolicismo como Santa Bárbara, que supuestamente es el dios
que provee, que es el Dios que protege el dinero, junto con Oshun, adorado como Jantaral, como nuestro Señor de la Caridad. Cuando la Biblia me dice que el que provee todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria es precisamente Jehová Jireh. Igual ocurre con Yemayá, la Madre de los Santos, la maternidad femenina, adorada en el catolicismo romano como Nuestra Señora de la Regla. Cuando la Biblia nos dice que el que es Padre, el Padre misericordioso, el Padre que sabe darle buenas dádivas a sus hijos, es precisamente el Shaddai, es el Abba Padre que invocamos en el Espíritu. Pasa con Babalauye, que es el patrón de los enfermos, que adorado en el catolicismo romano como San Lázaro, o como Ogún, que es el Dios de las guerras, de las armas, es algo que en el catolicismo romano es reconocido como San Pedro. Cuando la Biblia me dice que el Jehová de los ejércitos es precisamente el Jehová Sebaot, el Dios de las huestes, el Dios de los ejércitos. Aleluya. Ha con las cortes espiritistas, porque el espiritismo venezolano está representado en 21 cortes espiritistas. Esto ha crecido, ha tenido gran proliferación, aleluya, ha tenido gran proliferación en el país. Las prácticas espiritistas han crecido de una manera alarmante, y esto se debe también precisamente a que la Iglesia del Señor tiene que tomar el frente, tiene que decirle a la sociedad lo que significa, lo que representa para una nación. Todas estas cosas tienen que pararse en la brecha, dejar el temor, dejar el miedo. Muchas veces yo personalmente, donde yo trabajo, yo tengo muchos compañeros que practican la santería. De hecho, muchos de ellos son jefes, están en cargos altos, pero uno tiene que darles a entender, tiene que explicarle que todas estas cosas, que todo esto lo que trae es desgracia para la nación, que estas son obras infructuosas de las tinieblas, que estas son obras del mundo espiritual que no es fantasía, es un mundo que es real, que es el mundo de las tinieblas. Por eso que las 21 cortes espiritistas que están diseminadas a lo largo del territorio nacional, con epicentro en la montaña de Sorta, allá en Yaracuy, en el estado de Yaracuy, están trayendo maldición igualmente sobre la nación, están trayendo juicio sobre la nación. Viendo un poquito acerca de lo que el texto que leímos al principio, de lo que hemos venido hablando acerca de las obras infructuosas. Ahorita conversábamos aquí en la radio con los muchachos, ¿qué significa la palabra infructuoso, verdad? Y lo infructuoso tiene que ver con algo que no da fruto. Recuerda que en Gálatas dice que la manifiesta son las obras de la carne y enumera cada una de ellas. Luego dice más el fruto del Espíritu. O sea, las obras de la carne no dan fruto para nada. Y lo que no da fruto, dice la Biblia, que será cortado y echado al fuego. Y bueno, y lo que hemos venido hablando acerca de todas estas prácticas infructuosas de las que ha venido hablando mi hermano Emilio, acerca del Halloween, la Cruz de Mayo, que si la brujería, la santería, el satanismo, todo eso tiene que ver con obras infructuosas, o sea, no dan fruto para nada. Pero dentro del contexto también de Efesios 5, que leímos al principio, notamos también que no solamente son esas las únicas obras infructuosas. Quizá por allí algunos estarán escuchando y dirán, bueno, pero yo no practico santería, yo no practico hechicería, yo no practico brujería, yo nada que ver con eso. Aunque por allí un famoso cristiano, un famoso cantante cristiano que no tengo temor en decirlo, llamado Jesús, Adrián Romero, un falso pastor llamado salmista, él dijo que hay que santificar el Halloween, ¿verdad? Pero por la palabra vemos que eso son obras infructuosas. Pero si vamos a santificar el Halloween, bueno, también vamos a santificar, como dice aquí en Efesios 6, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las truanerías, o sea, los chistes de doble sentido y cosas que no convienen a santos. O sea, eso también lo podemos santificar, Emilio. Creo que no. Entonces, el texto comienza diciendo, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo pregunto, ¿cómo se comporta el hijo de un perro? Ladra como el perro. ¿Y el hijo de la jirafa? Mueve la cabeza como la jirafa. El hijo del elefante o el hijo del gato caza ratón, como dice el dicho por ahí. Ahora, ¿cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Como un hijo de las tinieblas o como un hijo de luz? Seguramente como un hijo de luz. Y sigue diciendo, y andar en amor, que esa es la verdadera evidencia de una fe cristiana, la verdadera evidencia de un creyente. Su fe se evidencia a través de la práctica del amor al prójimo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios, olor fragante. Y dice el 3, pero fornicación, o sea, tiene que ver con todo acto de inmundicia sexual, de todo acto sexual, tanto la homosexualidad, la laxivia,
la misma masturbación, todo aquello que tenga que ver con inmoralidad sexual, se refiere aquí, y toda inmundicia, o sea, todo lo que no es limpio, o avaricia. Bueno, la avaricia hoy en día se ha convertido en uno de los temas más polémicos dentro de las iglesias. Hasta hacen congresos de ¿cómo se llama eso? De Cultura financiera. Ajá, cultura financiera. Oye, si tú vas, por lo menos si yo voy a una clase de música, yo soy músico, voy a una escuela de música, ¿qué es lo que yo voy a escuchar? Una clase de música. Si voy a una reunión de Tupperware, ¿qué voy a escuchar? Una reunión de Tupperware. Si voy a una iglesia, ¿qué voy a escuchar? Una reunión de cultura financiera. No, voy a escuchar es la palabra de Dios. Entonces, eso significa avaricia también. Eso es lo que hemos visto muchas iglesias introduciendo tantas avaricias que no convienen. Dice, ni necedades, ni truanería. Aquí la palabra truanería significa chistes de doble sentido. Y vemos también hoy en día predicadores que se han convertido más en contadores de chistes dentro de los púlpitos que predicadores de la palabra de Dios. Como no leen la Biblia, no tienen argumentos bíblicos, entonces tratan de, desde que comienzan hasta que terminen, echando chistes para que la gente se ría, se desestresan, se sienten felices y dicen, oh, qué bendición. Eso se llama truanería. Que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. O sea, debemos ser agradecidos con Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ve lo que primero que nombras, las inmoralidades sexuales, ningún fornicario o inmundo o avaro, con relación al dinero, que es idólatra, o sea, que tiene cualquier otra cosa por encima de Dios, tiene herencia en el reino de Cristo. O sea, no tiene herencia, pues como viene siendo el contexto, porque sabe esto, que ninguno de estos tienen herencia en el reino de Cristo. Y sigue diciendo el texto, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, y horrenda cosa es caer en las manos de Dios. No seáis participantes pues con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor, y por lo tanto debemos andar como luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante del Señor. Veamos que él hace énfasis de la luz. Un cuarto oscuro, no veo cómo puedo andar, prendo la luz y la luz pone en evidencia todas las cosas. Aquí está hablando del discernimiento, o sea, discernir es pensar bíblicamente. Todo lo que vemos, lo que oímos, todo lo que observamos, el pastor cuando lo escuchamos en el púlpito, todo tiene que pasar por el crisol de la palabra de Dios para poder comprobar lo que es agradable delante de Dios. Muchas personas dicen, no, pero yo me quedo callado mejor, yo digo amén, lo que dice el apóstol. No, hay que verificar qué dice la Biblia para poder decirle amén a las cosas. Y sigue diciendo, el versículo 11, que es el que estamos estudiando, dice, y no participéis de las obras infructuosas, o sea, de las obras que no dan frutos, sino más bien reprenderlas. O sea, aquí no es que vamos a decir, acá vemos la fornicación, que el Señor te reprenda. No, reprenderlas es sacarlas a la luz, desecharlas, denunciarla. No, mira, esto es malo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y en el 15 viene la demanda de lo que tenemos que nosotros practicar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Amén. Bueno, muy claro el hermano Jesús Rojas en su intervención. Ciertamente llama la atención porque la cultura romana, en los tiempos grecorromanos en los cuales vivieron los apóstoles, la iglesia primitiva del primer siglo, eran unos tiempos donde prácticamente el calendario romano tenía muchas festividades. Cualquier cantidad de festividades, la estrena, la compitalia, la lupercalia, la federalia, la floralia, la saturnalia, que era la Navidad, la foricidia, robicalia, la lemuralia, la vestalia, todas estas festividades que tenía la cultura romana, y no vemos en ninguna parte de las escrituras neotestamentarias, ni las epístolas paulinas, generales, individuales, las pastorales, no vemos ninguna de esas cartas que se observa a los apóstoles participando. Antes bien, como en el texto que leyó mi hermano Jesús al principio, Efesios 5:11, se le exhorta a la iglesia que se aparten, que no participen de estas obras infructuosas de las tinieblas que practicaba el mundo. Y esto lo podemos ver igualmente en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, en Hechos capítulo 15, cuando los recién convertidos, cuando se estaban convirtiendo los gentiles, que Pedro había hablado de cómo el Señor había visitado a los gentiles por primera vez en la casa de Cornelio, se estaban convirtiendo a Cristo y venían de practicar toda esta cantidad de
de obras de la carne, de obras del mundo, y entonces salió el asunto, los legalistas, con el tema de la circuncisión. La decisión del concilio que se tomó, que se puede leer en el verso 19 y 20, Hechos 15, versos 19 y 20, era precisamente la de apartarse. Le dice, se les escribe a los gentiles que se aparten de toda contaminación de ahogado, de ídolo y de sangre, es decir, que se apartaran de toda esta cantidad de fiestas, de toda esta obra. Ahora, si hay algo que debemos resaltar este 31 de octubre, algo importante, bueno, en esa fecha cumpleaños mi esposa, para mí es muy importante esa fecha también, especialmente porque mi esposa Soraya Carolina cumpleaños, ese regalo que el Señor me dio, esa hermosura, la mujer más hermosa del mundo, la más bella del mundo. Hay muchas cosas importantes que celebran esta fecha. Para estar pendiente de algo tan delicado y tan infructuoso como es precisamente la celebración de los muertos, que nada sabe, no tiene nada que ver con la cristiandad, y es precisamente el tema de la reforma protestante. Y aquí quiero ser muy claro, y es precisamente porque el ejemplo, los católicos romanos nos acusan a nosotros, dicen que nosotros venimos al catolicismo de Lutero, algo que es completamente falso, porque nosotros como cristianos evangélicos, como iglesia evangélica, pentecostal, bautista, como iglesia que somos, interdenominacionalmente, para ver nuestro origen no debemos ver a la reforma, porque la reforma simplemente forma un evento, una parte de la historia de la iglesia en estos 2000 años. Para ver nuestras raíces, nuestro origen, realmente tenemos que ir al Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 en el Pentecostés, porque realmente allí es donde nace la iglesia cristiana. Que el catolicismo a partir del siglo III haya traído, haya cristianizado, todo ese paganismo lo haya llevado a su doctrina a través de Gregorio el Grande, la teología de Tomás de Aquino, de Agustín de Hipona, de Cipriano de Cartago, de Tertuliano, de cualquier cantidad de los que son llamados padres de la iglesia, no tiene nada que ver con lo que ocurrió con la reforma protestante, precisamente porque la reforma protestante fue una reacción de un hombre que, usado por Dios, se rebeló contra los abusos de la jerarquía papal, y precisamente porque se están vendiendo la fe, se está comercializando con la fe, la famosa venta de las indulgencias, y se está acabando el tiempo. Quiero cerrar de esta manera, que el 31 de octubre nos lleve a todos a un punto de inflexión, a un punto retrospectivo, análisis, porque es una fecha que representa eventos muy especiales dentro de la historia de la iglesia y la historia bíblica, ya que fue el 31 de octubre, en el mes de Lul, el calendario judío, cuando Esdras leyó al pueblo en Jerusalén el libro de la ley y trajo una reforma espiritual, un avivamiento en la nación de Israel, y fue el 31 de octubre cuando se inició la reforma protestante, donde se permitió la separación completa, la separación total del protestantismo, de la iglesia interdenominacional, la iglesia cristiana evangélica, con la teología católica romana, que estaba completamente adulterada, que estaba completamente corrompida. Bien, son muchas cosas que se pueden haber dicho en este programa, pero el tiempo nos arropó una vez más pasada. Parece que tuviéramos nada más 2 minutos hablando. Será próximamente esta una nueva ocasión. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hasta este momento. Para despedirnos, bueno, que Dios lo bendiga, Dios pueda, esta palabra que ha sido enviada para ustedes, pueda hacer atesorar en sus corazones y pueda llevarlos a una reflexión.